Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a su clase de nutrición comunitaria. El día de hoy no tuvimos la oportunidad de tener nuestra clase en vivo, pero les recuerdo que dentro de la plataforma de la universidad va a estar habilitado el foro de discusión para que puedan dejarme cualquier duda o cualquier comentario que surja alrededor de la información que vamos a ver el día de hoy. Bueno, me presento con ustedes. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos cuando estuve yo en la coordinación, pero pues ahora nos va a tocar trabajar pues con esta clase, ¿no? Como docente. Ahora me va a tocar conocerlos en el sentido de ser alumnos, ¿no? Entonces, bueno, soy la maestra Karina Miranda, soy nutrióloga, tengo una maestría en ciencias de la nutrición humana y los últimos años he dedicado mi trabajo o he enfocado más mi trabajo hacia la parte poblacional. Durante la maestría, mi trabajo de investigación fue sobre la línea de seguridad alimentaria. Trabajé para evaluar la relación que existía entre coeficiente intelectual y niveles de inseguridad alimentaria en niños de colonias de bajos recursos en el estado de Querétaro, en el municipio de Querétaro. Pero dentro del equipo de investigación en el que yo me encontraba, pues estaban haciendo trabajos en comunidades sobre todo del municipio del Marqués. Trabajábamos diversos proyectos en Amascala, Santa Cruz, Chichimequillas, varias comunidades del municipio del Marqués. Y llevo ya un tiempo también trabajando en el Programa Estatal de Seguridad Alimentaria de comunidades marginadas y muy marginadas en el estado de Querétaro. Entonces, pues ya llevo un tiempecito enfocándome más a la nutrición poblacional y me parece que es un área de oportunidad muy importante para los nutriólogos y también es una parte de la nutrición que no está muy explotada, que de pronto dejamos mucho de lado y en la cual hace falta muchísimo trabajo. Entonces, podemos intervenir de muchas maneras y nos damos cuenta de que estamos realmente modificando la conducta alimentaria de personas a nivel poblacional y eso realmente es muy satisfactorio. Entonces, pues yo espero que con esta clase se despierte un poquito su interés por voltear a ver esta área si es que no les había llamado la atención antes. Claro que no vamos a olvidarnos de la nutrición clínica, de la nutrición del deporte, de servicios de alimentos, ¿no? De lo que sea que nos llame más la atención, pero que sepamos que ahí está la nutrición comunitaria, que hace falta trabajo, que es un área de oportunidad y un área en donde ustedes también podrían desarrollarse si es que les surge el interés. Entonces, pues espero justamente que esta clase sirva no solamente para dar información teórica y para aumentar los conceptos, ¿no? O lo que sabemos sobre la comunidad o la atención que se da a nivel poblacional, sino para atraer su atención y quién sabe, a lo mejor en un momento de la vida pues quisieran dedicarse a esto también. ¿Ok? Entonces pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. El día de hoy vamos a estar viendo conceptos básicos, ¿no? Vamos a empezar a ver un poquito sobre la introducción a la nutrición comunitaria, saber qué es la nutrición comunitaria y cómo vamos a tener que empezar el abordaje en una localidad, ¿no? En una población más grande. Entonces, bueno, en los últimos años, ya de unos años para acá, se le ha prestado más interés al tema de la salud poblacional, específicamente al tema de nutrición en grupos de población más grande. Y estamos empezando a tomar en cuenta también y a darle importancia a los aspectos cualitativos de la nutrición, ¿no? De pronto, nuestra formación, que es más científica, más hacia las ciencias naturales, biológicas, nos hace de pronto ser un poquito cuadrados, ¿no? Y nos basamos solamente en datos, en cifras, en diagnósticos de enfermedades, en signos, ¿no? Entonces olvidamos la parte cualitativa y realmente la parte cualitativa va a tener un impacto, va a tener una importancia muy grande en el desarrollo de ciertas enfermedades, de ciertas patologías. Entonces, debemos de voltear a ver el origen de las enfermedades, ¿no? Hablando, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Nosotros podemos dominar perfectamente el diagnóstico de diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Podemos saber qué parámetros bioquímicos están alterados, qué procesos fisiológicos se dan en el cuerpo, ¿no? Eventos metabólicos. Podemos definir todo esto perfectamente y entonces intentar dar una intervención a través de esto que conocemos, que sabemos.
Pero si nosotros no determinamos o no evaluamos las causas, ¿no? Los aspectos cualitativos de por qué una persona está desarrollando diabetes mellitus tipo 2, de por qué una persona tiene un problema de hipertensión descontrolada, por qué tenemos un paciente con dislipidemia, con síndrome metabólico. Si nosotros no le damos importancia a la parte cualitativa y no intentamos evaluar o determinar cuáles son las causas más a profundidad, pues realmente no vamos a lograr hacer un cambio, no vamos a tener un impacto tan fuerte. Si no atacamos el problema de raíz, el problema va a seguir ahí y va a seguir creciendo. Nosotros podemos calcular un plan de alimentación perfecto, con cuadrar perfectamente los macronutrientes, los micronutrientes. Podemos darle a nuestro paciente, decirle, aquí está el plan que me tomó años elaborarle y está basado exactamente en sus características físicas y en sus parámetros bioquímicos. Y mire, aquí está. Pero yo no tengo idea del contexto en el que vive mi paciente, del entorno, de sus gustos, de las razones por las que está padeciendo esta enfermedad o no tiene un buen control de su enfermedad, pues entonces realmente no voy a tener una intervención adecuada, realmente no voy a hacer un cambio, ¿no? Probablemente haya yo elaborado el plan de alimentación más perfecto y más bonito, pero si yo no me fijo realmente en las causas de por qué se está produciendo esa enfermedad, es muy probable que no tenga éxito. Entonces, cuando aplicamos estos conocimientos de manera colectiva, estamos hablando de nutrición comunitaria, ¿no? Y tiene un sentido igual pues que el de la nutrición en general. Tratar de prevenir el desarrollo de enfermedades y tratar de intervenir de manera positiva en la salud de las personas. La diferencia con la nutrición clínica es que no se hacen intervenciones individuales, sino colectivas. Estamos hablando de grupos o de poblaciones grandes. Entonces, no podemos hacer una intervención individual, sino tenemos que determinar o evaluar las características que conforman a esa población, a esa comunidad. ¿Okay? Entonces, básicamente la diferencia entre la nutrición clínica y la nutrición comunitaria es que la nutrición clínica trabaja con individuos, con personas de manera individual. La nutrición comunitaria trabaja con poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, las actuaciones en el campo de la nutrición comunitaria lo que intentan es mejorar, ¿no?, los hábitos de alimentación, incidir de manera positiva en conductas alimentarias que sean buenas para la comunidad, ¿no? Que sea como una intervención para todos los que cohabitan en una misma población. ¿Okay? Entonces, intentamos mejorar los hábitos, dar recursos, dar herramientas a nuestros pacientes, a nuestros participantes, a los miembros de la comunidad, para poder mejorar y para poder tomar mejores decisiones en términos de alimentación y con eso, ¿no? A través de la elección de alimentos correctos, pues tener una adecuada nutrición. Entonces, básicamente, la nutrición comunitaria va a centrarse en la promoción de la salud dentro de la comunidad. Entonces, vamos a hablar de hábitos de alimentación, de orientación, educación y promoción de la salud, que es algo sumamente importante. Entonces, las principales funciones que se van a desarrollar en un programa de nutrición comunitaria son, primero vamos a identificar, y eso es fundamental y lo vamos a platicar y lo vamos a tocar un poquito más a fondo cuando empecemos a hablar del diagnóstico comunitario, pero algo muy importante es que nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas que está presentando la población o que está presentando la comunidad. Eso es indispensable, poder identificar. Y también otra parte sumamente importante es la priorización, el poder priorizar problemas. Cuando nosotros llegamos a la comunidad y no hemos tenido una experiencia previa, nos encontramos con que hay muchos más problemas de los que podríamos imaginar, ¿no? De pronto nosotros podemos llegar a una comunidad y pensar, bueno, tal vez aquí, como es una comunidad rural y entonces es de bajos recursos, no hay una disponibilidad de alimentos tan grande, tal vez aquí la población tiene desnutrición, ¿no? Entonces yo preparo un programa de intervención en términos de desnutrición.
¿no? Y entonces ya hice estrategias y diseñé una herramienta para orientar en términos de desnutrición. Y cuando yo llego a la comunidad, me doy cuenta que la comunidad no tiene problemas de desnutrición, o los tiene, pero no es tan grave, no es una prevalencia tan alta, sino por el contrario, tienen gravísimos problemas de sobrepeso y de obesidad. Y me doy cuenta que además es una comunidad en donde la mayoría de la población tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemias, tiene enfermedad renal. Entonces, todo lo que yo había planeado antes se queda como obsoleto porque no es lo que yo imaginé, ¿no? Y eso también lo vamos a ir platicando, la importancia del diagnóstico, ¿no? Pero entonces, identificar, priorizar y evaluar problemas nutricionales dentro de la comunidad. Y con base en lo que yo identifique, yo priorice y yo evalúe, entonces sí ya puedo yo organizar o implementar o llevar a cabo estrategias, programas, con la finalidad de corregir esos problemas que yo encontré dentro de mi comunidad. Ajá, entonces, puedo yo orientar mis estrategias, orientar mi programa de intervención a diferentes grupos sociales, ¿no? Puedo yo, por ejemplo, diseñar una estrategia que esté encaminada para los escolares de la comunidad, ¿no? Para niños en edad escolar. Entonces, las herramientas que yo voy a diseñar, pues tienen que estar enfocadas justamente para niños de 6 a 12 años. O puedo trabajar yo con mujeres embarazadas dentro de la comunidad, ¿no? Y entonces puedo intervenir a lo mejor con sesiones informativas sobre la importancia de alimentarse bien para la salud materna y la salud fetal. No sé, lo que vayamos encontrando, ¿no? Pero es importante saber que dentro de una misma comunidad puedo ir diseñando diferentes estrategias o diferentes programas para grupos poblacionales, ¿no? Aun cuando esos grupos formen parte justamente de la comunidad donde yo estoy interviniendo. Entonces, los aspectos o los esfuerzos más bien de la nutrición comunitaria se van a centrar en tres aspectos que son claves. Primero, vamos a tener la educación nutricional. Y ustedes saben ya durante su formación universitaria, les han recalcado, imagino muchas veces sus profesores, la importancia de la educación nutricional. Cuando nosotros atendemos a un paciente que llega al consultorio, les decía, podemos hacer un diseño increíble de un plan de alimentación perfecto, donde todo esté cuadrado, donde todo esté perfectamente calculado. Pero si yo no hago una intervención en términos de educar a mi paciente, de orientar, de concientizar, de preguntar más allá de cuánto pesas, cuánto mides, yo no voy a lograr un éxito que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Entonces, un objetivo fundamental de la nutrición es la educación nutricional. Educar a los pacientes en términos de alimentos, de nutrición, una orientación adecuada para poderles brindar herramientas y que ellos tomen las decisiones, las mejores decisiones, ¿no? Lo que sea más apropiado para su salud. Entonces, más que una imposición, más que llegar a un sitio y decir las cosas aquí se hacen mal y tienen que cambiar y ahora se van a hacer así, tenemos que hacer un trabajo constante de educar a nuestros pacientes, de educar a la población, de educar a la gente que nos escucha y que confía en nuestra preparación, en nuestros saberes, ¿ok? Entonces, tres aspectos clave. Primero está justamente la educación nutricional a nivel escolar y comunitario. Dentro de las comunidades, una manera simple o la mejor manera para poder llegar a los niños es a través del ámbito escolar. Entonces, si nosotros establecemos estrategias o programas que puedan ser aplicados en las escuelas, nos da la oportunidad de llegar a un mayor número de niños, ¿no? Porque pensemos que en la escuela los tenemos como ¿cómo decirlos? En un espacio, en un mismo lugar, como cautivos, digamos, ¿no? En un buen sentido, ¿no? Podemos intervenir a lo mejor durante las clases o mientras tienen la clase de educación física o al momento del receso, depende de la estrategia que vayamos a implementar. Pero el ambiente escolar es fundamental, es una pieza clave, trabajar en conjunto
con las instituciones educativas facilita enormemente el trabajo de los nutriólogos dentro de la comunidad. Otra cosa o otro factor súper importante es la seguridad y la higiene alimentaria, ¿no? La higiene tiene que ver justamente con, forma parte de las leyes de la alimentación, ¿no? Ustedes saben que una de las leyes de la alimentación, un aspecto clave, es la inocuidad de los alimentos. Entonces, para que un alimento sea inocuo, y debe de intervenir 100% la higiene de alimentos. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con las personas de la comunidad a nivel poblacional en términos de higiene. Y aquí debemos de tener mucho cuidado y ser como muy cautelosos con la manera en la que vamos a abordar este tema o esta parte. Porque de pronto, si nosotros llegamos a la comunidad y observamos que, por ejemplo, hacemos un grupo de mujeres, ¿no? Reunimos a un grupo de mujeres porque vamos a darles un taller sobre alimentación saludable. Entonces, tenemos los alimentos y nos damos cuenta de que las mujeres que se reunieron para el taller inician la preparación sin haber lavado las frutas, las verduras, los alimentos que vayamos a preparar. Que no se lavan las manos antes de manipularlos, que no desinfectaron ni lavaron nada de las materias primas, que a lo mejor los utensilios que tenían no estaban tampoco aseados correctamente. Entonces, les decía, debemos de ser muy cautelosos con la manera en que abordamos esto para no llegar a ofender a las personas. Y esto se los voy a decir ahora y lo vamos a mencionar más adelante, pero es necesario que nosotros sepamos que aún cuando tenemos una formación universitaria y aún cuando somos expertos en nutrición y aún cuando sabemos muchas cosas sobre alimentación, nunca, jamás podemos llegar a la comunidad a imponer lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. Entonces es un error enorme llegar y no hacer caso a los saberes populares, ¿no? O a los saberes de la gente. No escuchar o dar por hecho que todo lo que nos están diciendo es incorrecto porque son personas que viven en zonas rurales, porque son personas que tienen educación básica o que no recibieron ningún tipo de información de educación formal, y que entonces todo lo que nos digan va a ser incorrecto y lo que yo digo es la verdad, porque pues yo soy el nutriólogo, yo soy el profesional. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con la manera en la que nosotros nos presentamos con los miembros de la comunidad y la manera en la que nosotros abordamos a las personas. Porque pieza clave de poder hacer un buen trabajo comunitario es ganarte la confianza de las personas en la comunidad. Si la gente de la comunidad no te tiene confianza y no cree en lo que tú le dices, no te va a aceptar. Y no te va a aceptar y no te va a permitir ingresar a la comunidad y evidentemente no vas a poder trabajar, no vas a poder intervenir. Y si tú impones tus intervenciones, no van a funcionar. Entonces, esta es una parte muy importante. Pero bueno, volviendo al tema de la higiene alimentaria. Si nosotros le decimos a la señora, señora, ¿cómo es que no se lava las manos? Se tiene que lavar las manos, tiene que lavar las frutas, tiene que... Vamos a generar una relación tensa, ¿no? Una situación de conflicto. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer, o lo que debemos hacer, es concientizar justamente sobre la importancia que tiene la higiene al momento de la preparación de alimentos y las consecuencias que pudieran ocasionar el no tener una adecuada higiene. Y aquí otro punto importante. Hablar sobre las consecuencias de algo no es lo mismo que infundir miedo en las personas. También eso de tratar de llegar a la comunidad y decirle, si no deja de comer azúcar, se va a complicar la diabetes, y entonces le van a tener que cortar el pie y va a perder la vista. Muchas veces tendemos a utilizar estas estrategias como de miedo, sobre todo cuando sentimos que no estamos que no estamos llegando de manera correcta o que el paciente o la persona con la que estamos trabajando no está haciendo cambios o no está haciendo esfuerzos. Entonces, muchas veces recurrimos a esta cuestión de generar miedo, ¿no? Y eso no funciona, ¿no? Estás haciendo o creando una relación tensa y conflictiva con las personas. Es distinto crear conciencia y hacerle ver de manera adecuada qué podría suceder si no hacemos ciertos cambios o si no mejoramos ciertos hábitos de nuestra alimentación. Entonces, es muy importante que tengamos mucho tacto a la hora de trabajar en las comunidades o de llegar a hacer intervenciones.
Y la parte de la seguridad alimentaria también es muy importante y es algo que a mí, es un tema que a mí me apasiona, la seguridad alimentaria, y que tendríamos que estar haciendo mucho más trabajo para poder lograr justamente que todos tuviéramos seguridad alimentaria. Seguramente lo saben, pero uno de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, propuestos por la UNESCO y la FAO, ¿no?, la OMS, estas grandes organizaciones que se encargan de velar por términos de salud, alimentación en el mundo, uno de los objetivos de desarrollo del milenio es justamente el hambre cero para el 2030. El hambre cero quiere decir que ninguna persona en el mundo padezca hambre, que todos en el mundo viviéramos en situación de seguridad alimentaria. La verdad es que, siendo muy honestos, esto se ve cada vez más lejano, ¿no? El panorama es muy desalentador, pensando que las prevalencias de inseguridad alimentaria han ido en aumento, lejos de disminuir, la prevalencia se ha aumentado. Entonces, trabajar en términos de seguridad alimentaria para mí es muy importante y es un campo que se tiene que abordar y al que le debemos dar importancia, si es que realmente se quiere conseguir el objetivo de hambre cero. En mi opinión, es prácticamente imposible que logremos esto para el año 2030, pensando que hay millones de personas en el mundo que padecen hambre y, pues, que les decía, las prevalencias no disminuyen. Y bueno, nada más como un dato, ¿no?, que seguramente en alguna clase, salud pública, en alguna clase habrán ya hablado sobre seguridad alimentaria, pero quien no tiene todavía muy claro qué es la seguridad alimentaria, pues es un concepto en el que las personas tienen acceso todo el tiempo a alimentos que son seguros, nutritivos y adecuados. Anteriormente, el concepto de seguridad alimentaria no incluía el que fueran nutricionalmente adecuados, ¿no? De hecho, ahora se llama seguridad alimentaria y nutricional. Antes solo se pretendía que la gente tuviera acceso a alimentos, ¿no?, que todo el tiempo tuviera acceso a alimentos. Ahora se agregó esta parte del nutricional con la idea de que estos alimentos sirvan para satisfacer las necesidades de cada persona, ¿no?, y que sean adecuados con base en los requerimientos nutricionales. Entonces, eso es seguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria es el riesgo que hay de quedarse sin alimentos, de no tener alimentos, acceso a alimentos en determinado tiempo. Y se mide en 3 niveles: inseguridad leve, moderada y severa. La inseguridad leve se da a nivel de los hogares y se presenta solamente como un reajuste en el presupuesto de las familias para la adquisición de alimentos. Es decir, si los hogares destinaban 500 pesos mensuales o 500 pesos quincenales para la compra de alimentos, cuando se entra a un estado de inseguridad alimentaria leve, a lo mejor ya no se destinan 500 pesos, se destinan 350, se tiene que hacer un ajuste. O a lo mejor, si antes comprábamos leche, huevo y queso, ahora tenemos que comprar solamente leche y huevo porque ya no alcanzó para el queso. Entonces, en este sentido, ya empezamos a presentar inseguridad alimentaria, pero es un nivel leve, solo son reajustes a nivel de hogar. Después tenemos la inseguridad alimentaria moderada, que se da a nivel de los adultos del hogar. Y se presenta cuando hay un cambio, ¿no?, en la cantidad o la calidad de los alimentos que se consumen. Entonces, pudiera ser que los papás dentro de un hogar, supongamos que es una familia, ¿no?, papá, mamá y 3 hijos. Cuando ya hay inseguridad alimentaria moderada, es posible que los papás tengan que saltarse una comida, ¿no? Que, por ejemplo, diga, bueno, si tenemos 3 huevos en la casa, que coman los niños y los papás no comen. Entonces se saltan ese tiempo de comida, empiezan a consumir menor cantidad de alimentos, o a lo mejor ellos no comen carne, comen pues otro alimento, ¿no? Sardinas, frijoles. Entonces empieza a cambiar eso, pero solo en los adultos. Los niños todavía no tienen afectación. Cuando ya entramos a un nivel de inseguridad alimentaria severo, es cuando ya los niños dentro de un hogar empiezan a ver afectada la cantidad y la calidad de sus alimentos. Entonces, cuando ya estamos en un estado tan severo de la inseguridad alimentaria, los niños puede ser igual, que se salten el desayuno, que solo hagan una comida al día, que coman alimentos de menor calidad nutricional. Entonces,
es muy importante que dentro de la acción o del trabajo en nutrición comunitaria tomemos en cuenta la inseguridad alimentaria. Y nos vamos a dar cuenta de que en las comunidades rurales las prevalencias de inseguridad alimentaria son más altas que en las zonas urbanas. Y esto tiene que ver también con una cuestión de disponibilidad de alimentos. Y la disponibilidad no es lo mismo que el acceso, ¿no? No tiene que ver con una cuestión económica, sino con el que no haya alimentos. Tenemos dentro del programa de seguridad alimentaria, tenemos una comunidad que se llama Charape de los Pelones. No sé si en algún momento habrán escuchado sobre esta comunidad. Charape de los Pelones es una comunidad que está en dirección a San Luis Potosí, como si tomaras la autopista hacia San Luis Potosí, y no sabría decirle exactamente a qué altura, pero tienes que desviarte hacia la izquierda y empiezas a subir como en un cerro, ¿no? Obviamente los caminos están en mal estado, el acceso es complicado, ¿no? Obviamente no hay pavimento. Entonces subes. Llega un momento en el que tú no ves nada, ¿no? Alrededor de ti hay arbustos. No hay nada, la tierra empieza a verse árida, no se ve ninguna construcción por ningún sitio. Sigues avanzando, hasta que en un punto llegas justamente a esta comunidad. Esta comunidad tiene problemas de, pues obviamente, servicios básicos, no tienen drenaje, no tienen agua potable y no tienen electricidad. Entonces, yo diría que uno de los problemas más severos es justamente la falta de agua potable. Es un suelo árido y no es como muy viable el poder sembrar alimentos, ¿no? De entrada, el suelo no se presta para el cultivo de los alimentos, y por otro lado, la falta de agua también dificulta que estas personas puedan producir sus propios alimentos, aun cuando estemos hablando de huertos, por ejemplo. Entonces, esta comunidad tiene poca disponibilidad de alimentos, ¿no? No pueden producirlos, no pueden cultivarlos. También es difícil criar animales justamente por esta cuestión del agua, ¿no? Por ejemplo, para la obtención de pollo, huevo, leche. Es difícil, entonces la disponibilidad de alimentos se vuelve sumamente limitada, porque no hay cómo producirlos, entonces la única forma de adquirirlos es comprarlos en otro sitio. Pero al estar tan alejados, ¿no?, de la ciudad, el adquirir los alimentos se vuelve mucho más complicado. Y también aquí viene la parte económica, ¿no? El bajar a comprar los alimentos. Ellos tienen que ir a San José Iturbide o a Santa Rosa Jauregui, que es lo que les queda más cerca de la comunidad, para poder hacer las compras, pero bajar desde Charape hasta cualquiera de estos dos sitios representa un gasto importante, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que bajan caminando, que es un tramo largo, son bastantes kilómetros, pero hay personas que pueden bajar caminando, pero una vez que hicieron las compras, regresar con las compras resulta muy complicado. Entonces hay que pagar un taxi, que obviamente cobran muy caro por la distancia, por las condiciones del camino y todo, y eso implica un gasto importante. Entonces, lo que tiene que hacer la gente de esta comunidad es organizarse, ¿no?, entre vecinos, para poder hacer que baje cierto número de personas. A lo mejor hay un vecino que tiene una camioneta o que tiene un carro, y ese vecino se reúne con los demás para ir a hacer las compras y que no tengan que bajar todos a hacer las compras. Entonces, aquí empezamos ya a observar otros puntos clave, que es la participación, ¿no?, de la comunidad, el organizarse dentro de la comunidad, pero eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, les decía, en términos de disponibilidad de alimentos, de tenerlos ahí, no es solo que tenga dinero o no para comprarlos, sino no hay alimentos. Entonces, eso interviene. Las cuestiones climáticas, los conflictos sociales, la pobreza, evidentemente, impactan o tienen participación en el desarrollo de la inseguridad alimentaria. Entonces, son aspectos que debemos ir tomando en cuenta cuando nosotros realicemos una intervención. Y por eso a mí me parece tan interesante que los nutriólogos le demos como oportunidad a esta área, ¿no? Que nos salgamos un poquito del consultorio, ¿no? Y entonces veamos estas otras cuestiones. La inseguridad alimentaria está relacionada con muchísimas cuestiones de salud, está relacionada con desarrollo de sobrepeso, de obesidad, desnutrición, pero algo que para mí también es súper importante es la inseguridad alimentaria se relaciona con un déficit en el coeficiente intelectual. Entonces tiene un impacto en el desarrollo neuronal, ¿no?
Y eso para mí es algo a lo que le debemos de prestar atención y debemos de intervenir para tratar de mejorarlo, para tratar de corregir esta situación en la población, sobre todo hablando en términos de niños. Me parece que es sumamente importante. Entonces, bueno, los servicios de restauración colectiva social, tanto en el medio escolar como en el marco laboral o comunitario, deben garantizar aportes nutricionales adecuados, ¿no? Fomentar prácticas alimentarias saludables y favorecer una cultura gastronómica y aprendizaje social. Este es otro punto sumamente importante, ¿no? El de la cultura gastronómica. Y tiene un poco que ver con lo que les decía de tratar de no imponer, ¿no? De no llegar a la comunidad a creer que nosotros somos los que sabemos todo y los que vamos a solucionarles la vida y los que les tenemos que curar. Y que le prestemos atención a la cultura gastronómica es fundamental porque tenemos que rescatar los saberes culturales, tenemos que rescatar la alimentación tradicional. Ahora estamos como muy bombardeados por un montón de cosas, por ejemplo, en las redes sociales, en el internet, en revistas, en televisión, ¿no? Las dietas de moda, o estamos muy familiarizados con productos importados, con los productos orgánicos, y entonces pensamos o tendemos a pensar que entre más caro es el producto que le recomienda un paciente, mejor es para su salud, ¿no? Entonces, rescatemos la alimentación tradicional, escuchemos a la gente de la comunidad, evaluemos las recetas, las preparaciones, los ingredientes. De pronto nos vamos a encontrar con que en estas comunidades hay un montón de ingredientes que ya no se consumen. Por ejemplo, los quelites es un alimento que deja de consumirse porque no se tiene idea del aporte nutricional tan importante que tiene, ¿no? Y un montón de otros alimentos que pudieran producirse en las comunidades, que la gente pudiera producir para el autoconsumo y que como se le ha restado importancia e incluso se ha visto mal a la alimentación tradicional, pues se ha olvidado, ¿no? Se ha dejado en el olvido. Entonces es bien importante que le prestemos atención a la cultura gastronómica. Y vuelvo a lo mismo. De pronto no podemos llegar y decirle a la señora, señora, no cocine con manteca, eso es un pecado, ¿no? Tiene que usar aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Que ustedes saben que recomendar el aceite de coco es lo peor que podemos hacer, sobre todo para cocinar, pero en ese sentido, o sea, lo que quiero que me entiendan es que tenemos que intervenir de manera sumamente respetuosa y con mucho cuidado y siempre, siempre, siempre respetando los saberes populares, los saberes de la gente. Y en cuanto a términos de gastronomía, les decía, preparación de alimentos, ingredientes, pues darle atención. De pronto nos vamos a dar cuenta de que nosotros vamos a aprender mucho más, ¿no? Que la gente de la comunidad nos enseña también muchas cosas. Y hay que estar abiertos y receptivos a esto, ¿no? No y llegar con la idea de, aquí el que sabe soy yo, la gente, ¿qué me va a enseñar si el nutriólogo soy yo, si el profesional, el que fue a la escuela, el que... Entonces, tener esa apertura de escuchar a la gente y no juzgarla, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, la nutrición comunitaria necesita o se va a dar a través de diferentes fases. La primera fase que nosotros tenemos que aplicar cuando vamos a trabajar en comunidad es el diagnóstico, la elaboración de un diagnóstico. Entonces, en esta parte, que es la primera fase de la intervención, o bueno, del trabajo comunitario, vamos a considerar indicadores de salud y hábitos de alimentación. Entonces, estos dos factores nos van a dar información suficiente para poder nosotros empezar a trabajar en el modelo de intervención. Pero ojo, no es lo único que tenemos que hacer. Vamos a trabajar con instituciones de salud, ¿no? Que ya estén, como digamos, establecidas. Por ejemplo, si en la comunidad a la que nosotros vamos a ir hay un centro de salud, que no es común, ¿eh? O sea, en la mayoría de las comunidades, sobre todo de alta marginación, no hay centros de salud, no hay consultorios profesionales, no hay atención médica de ningún tipo. Pero si tenemos la fortuna de que a la comunidad a la que lleguemos a trabajar hay un centro de salud, nosotros tenemos que acercarnos a ese centro de salud para que nos puedan dar gráficas, estadísticas, toda la información que tengan en términos de salud de la población en la que estamos trabajando.
Entonces, vamos a trabajar en conjunto, o la idea es poder trabajar en conjunto con otras instituciones, ¿no? Sobre todo para obtener estos indicadores de salud, pero nosotros tenemos que hacer una participación activa, y ahorita vamos a ir viendo como cuál es la diferencia, ¿no? Del diagnóstico participativo, pero nosotros tenemos que intervenir. Si yo llego a la comunidad y digo, ay, bueno, voy a hacer mi diagnóstico de la comunidad, y entonces, ay, mira, hay un centro de salud, perfecto, voy a ir a que me den los datos. Entonces, que me digan cuántos niños tienen desnutrición, cuántos niños tienen sobrepeso, cuántas personas tienen diabetes, y me dan hojas, ¿no? Y me dan datos, ah, perfecto. Y yo con eso, solamente basándome en eso, hago una estrategia de intervención, no voy a tener éxito, porque no escuché a la gente, no conocí a la gente, no intervine, no pregunté otras cosas que a lo mejor me pudieran resultar interesantes, o a lo mejor esos datos no están actualizados, ¿no? A lo mejor esos datos son de hace siglos, ¿no? Porque pues ya los pesamos y los medimos, pero nunca más se le dio como seguimiento. Entonces no estamos haciendo un trabajo real, ¿no? Entonces debemos de tener bien en claro cuáles son los objetivos de nuestro trabajo y lo que realmente queremos hacer en la comunidad. Por eso creo que esta parte del nutriólogo comunitario sí tiene mucho que ver con la importancia que tiene para ti inferir en la vida de otras personas, ¿no? Igual que el nutriólogo clínico, pero digamos que en la nutrición comunitaria, pues vas a pasar por cosas complicadas, ¿no? A lo mejor vas a tener que caminar por horas en el sol, vas a tener que estar en lugares con polvo, vas a tener que correr de los perros, vas a tener que encontrarte con gente que no confía, que no te quiere decir nada, que no es receptiva, porque esto también es importante. Creemos que cuando llegamos a la comunidad, la gente va a estar agradecida y esperándonos, ¿no? Y como, ay, vinieron a salvarnos. Y no es así. Hay muchas comunidades que tienen malas experiencias con a lo mejor programas anteriores o con otras dependencias, o incluso ya la cuestión de la inseguridad está tan fuerte que ya a la gente le da miedo incluso decir su nombre. O sea, tú te puedes encontrar a alguien caminando, a lo mejor estás haciendo una recolección de datos y te encuentras a alguien y le preguntas, ¿me podría decir su nombre? Y es como, ¿para qué? No. ¿Cuántos años tiene? No te quiero decir. ¿Dónde vive? Menos. Y ya pensar en preguntarles o en tratar de obtener datos económicos, socioeconómicos, ni les cuento. O sea, es muchísimo más complicado. Entonces, debemos de tener, les decía, mucho tacto a la hora de interactuar con las personas. Pero si yo me quedo solamente con los datos que me dé la institución, con el papeleo que me dé la institución y no hago un trabajo de intervención, mi diagnóstico va a estar erróneo, ¿no? Va a estar basado en cosas que realmente a lo mejor ni siquiera están pasando en la comunidad. Entonces, la nutrición comunitaria va a tener justamente como objetivo principal y a nivel poblacional acercar el modelo alimentario disponible a un modelo alimentario más saludable. Y aquí vamos a tomar consideraciones específicas según los indicadores de salud y los factores determinantes. Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuál es el modelo alimentario que hay en esa comunidad, ¿no? ¿Qué tipos de alimentos tienen? ¿Qué tipos de alimentos consiguen con facilidad? ¿Qué preparaciones acostumbran? Y con base en eso, yo tratar de acercar eso a lo más saludable posible. Entonces, a lo mejor si yo conozco a las mujeres de la comunidad y me doy cuenta que las mujeres de la comunidad fríen todo lo que comen, ¿no? O capean todo lo que preparan, o utilizan solo manteca de cerdo para cocinar. Entonces yo ahí puedo hacer ahí ciertas intervenciones y sugerir y explicar por qué sería mejor usar un aceite tipo vegetal, por qué es mejor que utilicemos preparaciones como los guisos o como preparaciones horneadas, sin llegar a decirle lo que les decía antes. Ay, no, freír las cosas está fatal, ¿no? Tiene que comerse todo hervido y todo cocido y todo asado, y la gente no lo va a hacer, la gente lo va a recibir mal y no vamos a hacer realmente un cambio. No puedo yo llegar y decirle, ¿cómo? ¿Aquí comen carne de cerdo? No, la carne de cerdo es malísima, es súper perjudicial para la salud. Ahora tienen que comer salmón. Definitivamente eso jamás en la vida funcionará. A lo mejor las personas te dicen, sí, bueno, aquí comemos carne de cerdo porque tenemos la oportunidad de criar cerdos y entonces
pues cuando ya llegan a cierto peso, algunos los vendemos y hay otros que nos quedamos para el consumo, ¿no? A lo mejor yo crío cerditos y entonces le vendo la carne a mis vecinos a un precio más barato. Entonces, si yo les digo, ay, no, comer carne de cerdo está fatal, y es lo único que tienen, pues obviamente van a decir, pues, ni modo, ¿no? O sea, entonces, gracias, bye. Es bien importante del modelo alimentario que ya existe, determinar, ver de qué manera puedo yo lograr que ese modelo se vuelva hacia uno más saludable, sin cambiarlo por completo, ¿no? Haciendo solamente ciertas modificaciones. Y basándome justamente en los indicadores de salud. Si yo, los indicadores de salud me están diciendo que tengo una prevalencia altísima de diabetes, entonces yo tengo que ver de qué manera puedo intervenir para hacerle ver a la gente de la comunidad que el consumo de azúcares simples está perjudicando su salud y que por eso, por consumir este tipo de alimentos o por hacer este tipo de prácticas, están diagnosticándose cada vez más con diabetes mellitus. Y si yo les explico que si no tienen un buen control de la diabetes, después esta enfermedad tiene muchas consecuencias y que va deteriorando el estado de salud, tal, probablemente eso llame su atención y entonces quieran hacer un cambio. Entonces, sobre esta premisa que acabamos de platicar, el desarrollo de las acciones se va a ir fundamentando con un interés en la promoción de conocimientos en términos de educación nutricional. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí, en la nutrición comunitaria, es fundamental que nosotros trabajemos la educación nutricional. En cualquier área de la nutrición, tenemos que intervenir en cambiar hábitos, en modificar hábitos. Si nosotros solamente nos enfocamos en que mi paciente pierda peso o gane peso, depende cuál sea su objetivo, yo lo único que digo, sí, yo te puedo dar una dieta para que pierdas 10 kilos en una semana. Toma, aquí hazla. Y no me importa si cambiaste tus hábitos, no me importa si estás teniendo un estilo de vida más saludable, tú lo que quieres es perder peso, aquí está. Si nosotros hacemos eso, entonces no estamos realmente, pues, haciendo un buen trabajo ni estamos logrando el objetivo de la nutrición, que es prevenir enfermedades y mejorar el estilo de vida. Entonces, en cualquier área que nosotros nos estemos desarrollando, la educación alimentaria, la orientación alimentaria es fundamental, pero la nutrición comunitaria lo es más, porque en la nutrición comunitaria nosotros no les vamos a dar a la gente planes de alimentación. O sea, una de las estrategias no puede ser como, bueno, voy a ir casa por casa preguntándole a la gente cuánto pesa, cuánto mide, cuántos años tiene, y la siguiente visita voy a traerles a todos sus planes de alimentación. Imposible. O sea, imposible porque pues no va a funcionar para ellos y para ti como trabajo. O sea, si estamos hablando de una comunidad, y son comunidades pequeñas, pero estamos hablando de una comunidad con 2,000 habitantes, no voy a hacer 2,000 planes de alimentación. Esa no es la manera en la que yo voy a intervenir, en la que yo voy a trabajar como nutriólogo. Lo que yo tengo que hacer es prestarle atención a la educación nutricional. Entonces, por eso en la comunidad, ¿no? O a nivel poblacional resulta tan importante. Entonces, bueno, se pretende fomentar habilidades que permitan la autosuficiencia en el diseño, compra, preparación, ingesta del modelo alimentario, ¿no? Que sea más saludable a nivel individual, familiar y colectivo, que al final también se van como contagiando, porque generalmente cuando estamos en la comunidad trabajamos con grupos. Entonces, les decía, por ejemplo, grupos de mujeres, grupos de mujeres embarazadas, grupos de niños, grupos de adultos mayores. Entonces, como estamos trabajando en grupo y tienen ellos la oportunidad de expresar sus inquietudes, sus dudas, o de dar como opiniones, o de dar testimonios, el escuchar a otros, pues te va abriendo a ti también posibilidades. Entonces, al final, si nosotros logramos intervenir de manera positiva y logramos tener como un adecuado trabajo con estas personas, se va a volver colectivo. Entonces vamos a tener un impacto a nivel individual, familiar y colectivo, que al final es lo que se busca, ir mejorando el estado de salud de toda la población. Entonces, habilidades de diseño, compra y preparación de alimentos. Justamente les decía, a lo mejor la señora fríe sus tacos, ¿no? Hizo tacos dorados y los frío. Y luego dijo, no, pues me sobró aceite. Mañana que voy a hacer chiles rellenos capeados, pues vuelvo a freírlos ahí. Y, otra vez me sobró, es que le había puesto mucho, entonces vuelvo a calentar ese aceite. Si nosotros le explicamos a las personas que se encarguen de preparar los alimentos lo dañino que puede resultar el estar calentando
una y otra vez el mismo aceite, ¿no? Y si yo le hago ver, a lo mejor ella lo hacía porque no tiene idea de que el aceite le pase algo, ¿no? O de que sea dañino para la salud o de que represente un problema. Yo lo hago porque obviamente pues no se puede desperdiciar, ¿no? Porque a lo mejor no voy a comprar aceite dentro de un mes porque, como les decía, el vecino va a ir a hacer la compra de alimentos hasta en 3 semanas, entonces tengo que guardar ese aceite. Pero si yo le explico, ¿no?, los riesgos que conlleva, entonces probablemente la siguiente vez que haga tacos dorados le va a poner una menor cantidad para que no le sobre, no tenga que desperdiciar y que al mismo tiempo no tenga que estar recalentando el aceite. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir interviniendo, vamos a ir haciendo cambios, en lugar de decirle, no lo haga, tírelo, no, ya ese aceite lo tiene que tirar, ¿no? Está mal porque se satura y porque problemas cardiovasculares. Tenemos que ir interviniendo. Y ahorita que dije problemas cardiovasculares, pensé, también el lenguaje que nosotros utilizamos en la comunidad no puede ser técnico. O sea, a lo mejor yo llego con una persona y le digo, hola señora, ¿cómo está? Pues le voy a hacer unas preguntas, ¿no?, sobre su salud y tal. Dígame, ¿usted tiene antecedentes de hipertensión arterial? Para nosotros la hipertensión arterial es un término que escuchas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces estás sumamente familiarizado con la hipertensión arterial. Y la señora te podrá decir, no. Ok. ¿Usted tiene en su familia antecedentes de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular? No. ¿Enfermedad renal? ¿Enfermedad hepática? No. Y entonces tú dices, ay, no, en esta comunidad o en esta familia no tienen problemas, no tienen antecedentes. A lo mejor la señora o el señor o quien te contestó no tiene ni la más remota idea de lo que tú le dijiste, ¿no? Y entonces, pues como no le suena, como no tiene idea y como muchas veces les da pena preguntar, porque pues no te va... hay personas que sí, o sea, hay personas que te dicen como no te entiendo de qué me estás hablando o eso no sé, pero hay muchos que no te van a preguntar. Entonces, pues a lo mejor se quedó con la idea de que pues, no, supongo que no tengo nada de eso, pero en realidad no sabía. Entonces, si tú le dices, ¿cómo está su presión, señora? Cuando se toma la presión, ¿la tiene alta, la tiene baja, la tiene normal? Ah, no, pues sí, de repente me sale alta la presión, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver que a lo mejor tiene problemas de hipertensión. Por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, en lugar de llegar y decirles una alteración de la glucosa en sangre y tal, ya podemos irles explicando después cuando ya tengamos más grupos, cuando ya hagamos sesiones más completas, a lo mejor les explicamos que la glucosa es un hidrato de carbono. Pero si yo le digo, ¿cómo está su azúcar? ¿Cómo está el azúcar? Pues ella va a entender que yo le estoy hablando de eso. Entonces tenemos que bajar nuestro lenguaje. Ajá. Tratar de no utilizar términos técnicos para que la gente nos pueda entender y para que al final tengamos una comunicación real y que sea, o sea, recíproca, que no nada más estemos nosotros emitiendo información y que ellos no estén recibiendo absolutamente nada, ¿no? Si yo le digo una enfermedad cardiovascular, de pronto, ¿no? Pues, ¿cómo está de su corazón? ¿Cómo ha tenido problemas con el corazón? Ah, no, jamás, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, es bien importante que el lenguaje que utilicemos sea adecuado, pero sin tratar a las personas como si fueran tontas o como si no entendieran. Ajá, entonces, también nosotros vamos a ir dando cuenta, cuando ya estás trabajando directamente, te das cuenta qué tipo de lenguaje puedes utilizar, incluso el volumen, si puedes de pronto como medio bromear, sin meterte claro en cuestiones personales ni crear una relación más como personal con las personas, pero si puedes de pronto como bromear un poquito para romper el hielo, para que la persona sienta más confianza, o si no, porque no te está dando oportunidad, eso ya se va observando y viendo pues, en la práctica cuando tienes el contacto con las personas. Pero sí es bien importante esto del lenguaje técnico, utilizar términos que la gente entienda, que sepa de lo que le estamos hablando. Entonces, bueno, la nutrición comunitaria va a plantear sus actividades en función de 3 bloques de trabajo. La primera fase, que es de lo que vamos a hablar más el día de hoy, es la fase de diagnóstico. Ajá. Diagnóstico de la situación, diagnóstico de la comunidad, diagnóstico de la problemática. Entonces, la idea es que aquí nosotros podamos identificar problemas y que analicemos cuáles son los factores que son determinantes en el desarrollo de esa problemática. Y también debemos caracterizar a la población. Entonces, para poder hacer esta caracterización, para poder identificar factores determinantes, para poder identificar problemas dentro de una comunidad, yo necesito ir a la comunidad.
yo necesito estar en la comunidad e interactuar con la gente, con el ambiente, con los perros de la comunidad. Les voy a decir eso, porque es algo que es como de lo más común. Si tú no vas nunca a la comunidad, ¿no? Si tú a lo mejor fuiste una vez y dijiste como, ay, ya recopilé todos mis datos, ya con esto me alcanza, y no vuelves, es muy fácil darte cuenta, ¿no? Cuando estás haciendo, o sea, digamos que tu trabajo requiere estar yendo, ¿no? Haciendo visitas, pero no vas, te puedes dar cuenta incluso en que si los perros te conocen o no te conocen, a lo mejor la primera vez que te vieron pasar por ahí te ladraron o te corretearon o lo que sea, pero ya te ven tan seguido en la comunidad que ya eres como alguien normal y ya no te hace nada. Entonces es bien importante que estemos familiarizados para poder hacer este diagnóstico real. Tenemos que ir, tenemos que caminar la comunidad, tenemos que escuchar la comunidad, tenemos que sentir a la comunidad, porque solo así vamos a hacer un diagnóstico real, ¿no? Tengo, por ejemplo, una anécdota. Hace poquito, el año pasado, estuvimos en una comunidad que se llama Lomas de Zaragoza. Lomas de Zaragoza está en Huimilpan, si no me equivoco. Creo que sí, es que me confundo de pronto con los municipios. Pero llegamos, no estábamos haciendo justamente un diagnóstico comunitario, entonces vamos a hablar más adelante de los actores clave dentro de las comunidades, pero llegamos con el delegado de la comunidad, que además tenía una tienda, entonces eso ya es doblemente importante. Y está muy chistoso porque durante el camino, mientras estuvimos caminando y haciendo algunas observaciones, algunas anotaciones, porque todo es caminando también, esto es bien importante, la nutrición comunitaria es de ponerte tenis o botas o lo que quieras y caminar, 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 o sea, te pones tus tenis, tu gorra y caminas, ¿no? No es tan fácil estar como en el carro, digo, si tienes carro y de pronto decir como, ay, voy a dar una vuelta por la comunidad. Y sobre todo en términos, lo que les decía, por ejemplo, del acceso de los caminos. Generalmente son sitios que no tienen calles, no tienen caminos de acceso correctos o no tienen calles. Pero bueno, habíamos estado caminando por la comunidad y había mucho viento, mucho viento. Entonces estaba el polvo a lo que daba, ¿no? Ya estábamos empanizadas del polvo. Y llegamos a la tienda y justamente pues empezamos a platicar con la señora de la tienda, así, a hacerle algunas preguntas. Y le preguntamos cuáles son las enfermedades más comunes, ¿no? que se presentan, de que se enferma la gente aquí. Y entonces nos dice, pues ahorita hay una enfermedad viral de la piel, que le salen así unas ronchas y la piel y se pone horrible, y es por el polvo que hay aquí en la comunidad. Y entonces ya te quedas como, uy, bueno, y yo ya estoy empolvada de pies a cabeza y ya el viento me... Pero son esas cosas que solo pasas y que solo te pueden ocurrir si vas. Tienes que vivir, tienes que pasarlo, tienes que hacer el trabajo para poder realmente conocer y determinar cuáles son los problemas de la comunidad. Si yo voy un día a la comunidad y no hablo con nadie y solo me paro y digo como, ay, bueno, pues no tienen calles pavimentadas, ¿no? No tienen agua potable, no tienen drenaje, entonces seguramente tienen problemas de enfermedades gastrointestinales. O hay mucho viento, seguramente también tienen enfermedades respiratorias. Y seguramente, porque ya vi que pasaron 2 personas que a mi ojo tienen obesidad o sobrepeso, seguramente hay prevalencia de eso, ¿no? Pero ya vi por allá un niño más flaquito, entonces seguro los niños tienen desnutrición. No es así, no se puede. Para poder hacer un buen trabajo tienes que ir y volverte casi parte de la comunidad. Pero bueno, entonces la información que se obtiene en esta fase de diagnóstico nos va a permitir justamente identificar los problemas y crear un orden de prioridades, ¿no? Y determinar objetivos generales y específicos. Objetivos que se puedan cumplir a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, un objetivo a corto plazo sería que, pues no sé, trabajar, gestionar con la dependencia necesaria pues que se les dé el servicio de agua potable, ¿no? A lo mejor algo así rápido, o que se trabaje por crear un mercado comunitario para que la gente pueda comprar ahí los alimentos una vez a la semana. O trabajar con bancos de alimentos para que haya distribución de alimentos rápidos para esa comunidad. Y ya a largo plazo puedo pensar yo en que si tengo una comunidad con una prevalencia altísima de hipertensión, pues eso cambie, ¿no? O que si tengo una comunidad con muchísimo sobrepeso y obesidad, pues que entonces la gente empiece a perder peso y empiece a mejorar su salud.
Entonces, tenemos que identificar problemas e ir dándole prioridad a los problemas, porque nos vamos a dar cuenta también de que no muchas veces se tienen todos los recursos para tratar todos los problemas. Entonces, cuando tú llegas a la comunidad, identificas y te das cuenta, les decía al inicio, que a lo mejor tú pensabas pues, que tenían un problemita y cuando llegas te das cuenta que tienen un problemota o muchos problemotas. Y quisieras intervenir en todos y quisieras solucionar todos y quisieras arreglar todos, pero no se puede, ¿no? Entonces tienes que darle prioridad a lo que represente más importante y a lo más importancia, perdón, y a lo que va a tener como mayor impacto y que va a ser benéfico para la mayor parte de la población, porque también eso es bien importante. Y lo vamos a abordar más a fondo cuando hablemos de los actores importantes en la comunidad. Pero puede resultar muchas veces que tú llegas, por ejemplo, a la tienda y la señora de la tienda te dice, ay, no, nuestro problema más grande es los perros callejeros, ¿no? Ese es nuestro problema más grande. A lo mejor es que los perros le ensucian la entrada de la tienda, okay. Es su problema personal, ¿no? Es un problema personal. A lo mejor los perros de realidad no afectan al resto de la comunidad. Entonces tenemos que escuchar a varias personas. También esto, si yo llego a una comunidad, a una población, y hablo solo con una persona y esa persona me dice, claro, yo te puedo decir todos los problemas que hay, ¿no? El problema es el agua. A lo mejor ella en su casa no tiene agua, pero a lo mejor ya están poniendo las tuberías y ya el resto de la comunidad tiene agua. Entonces, esa no sería una prioridad para ti, ¿no? Sino atacar otros problemas. Entonces, ahí también radica la importancia de poder hablar con muchas personas y de estar haciendo como visitas constantes. Y ya la siguiente etapa se va a centrar en el diseño de las intervenciones, ¿no? Que sean oportunas para cada caso o para cada problemática en particular. Y la selección de los métodos se va a realizar justamente en función de los objetivos que hayamos establecido previamente. Una vez que ya identificamos los problemas, que priorizamos los problemas, pues vamos a plantearnos objetivos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Y entonces la selección de los métodos que utilicemos pues van a estar justamente en función de los objetivos. Y para esto debemos de tomar en cuenta los recursos que tenemos disponibles. Porque les digo, a veces uno quiere llegar y solucionar todos los problemas y los recursos son limitados. Entonces, ¿qué recursos tengo? ¿Qué recursos materiales, económicos, humanos tengo? Porque también a lo mejor estoy planeando un montón de talleres, un montón de pláticas, un montón de reuniones y solo soy yo. Entonces, tengo que tomar en cuenta si tengo a alguien más en el equipo y trabajar multidisciplinario también, esto es muy importante, apoyarnos de otras disciplinas, médicos, psicólogos, odontólogos, agrónomos, veterinarios. ¿Ja? Es bien importante que se arme un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para poder como atacar diferentes objetivos y que a lo mejor yo no tenga que prestarle tanta atención a que a lo mejor me dice la señora, no, es que a mí me dieron gallinas, ¿no? En un programa de gobierno me dieron gallinas, pero se me mueren. Entonces yo puedo decir, bueno, que esta familia tenga gallinas es un punto a favor porque entonces es una fuente de carne, bueno, o de huevo, ¿no? Más importante de huevo porque generalmente no se las comen. Entonces ya ahí estaría yo atacando el problema de la disponibilidad, pero si se le mueren, pues entonces ya eso no se está solucionando nada. Entonces yo no le puedo decir a la señora por qué las gallinas se le mueren, porque yo no tengo idea de la nutrición o de la medicina veterinaria, pero si en mi equipo de trabajo tengo un veterinario, entonces el veterinario puede saber por qué se le mueren las gallinas, a lo mejor no les está dando de comer adecuadamente o a lo mejor hay algo que les provoque algún problema y pues se mueran. Entonces ya él puede atacar eso para que las gallinas sigan vivas y entonces sigan produciendo huevos y ya es un beneficio para ti porque ya resuelves un poquito lo de la distribución de alimentos. Entonces es bien importante saber con qué recursos nos encontramos. ¿Okay? Entonces a lo mejor si en mi programa yo tengo recursos suficientes para comprarle más gallinas o para hacer un corral, a lo mejor no se mueren sino que las matan. Entonces si las tienen en un corralito o en un gallinero más bien, pues se conserven mejor. Entonces, esos recursos los podría destinar justamente para que les construyan gallineros a las gallinas o para hacer huertos, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta desde un inicio con qué recursos voy a contar, ¿no? Porque si al inicio no tengo idea y digo, ay, ya, miren, tengo un montón de ideas y de proyectos y tal, y me dicen, pues no, o sea, está muy bien, pero tu recurso es limitado, solo vas a trabajar tú o no hay como
otras disciplinas, pues tienes que hacer un cambio, un ajuste. Entonces, de inicio es importante o desde el momento en el que planificamos ya tener una metodología establecida. No puedo yo ir armando mi metodología de trabajo conforme vaya avanzando mis visitas en la comunidad, porque entonces pues también si no sé qué quiero hacer o no sé más o menos a dónde me quiero dirigir, voy a ir como sin un rumbo fijo. Entonces, sí es importante primero identificar y todo, pero ya tener como una idea planteada. A lo mejor le voy a hacer algunas modificaciones, pero no es lo mismo que ir así, en blanco. Entonces, bueno, los contenidos que se abordan en cada intervención se deben establecer de manera consensuada con los responsables del programa, ¿no? Procurando que sean respetadas en todas las actuaciones de campo. Sobre todo donde participan diferentes personas. Entonces, todas las intervenciones que se hagan tienen que estar aceptadas o revisadas por el responsable del programa o de la institución, la dependencia en la que nosotros estamos participando. Y eso también es una manera de protegernos también a nosotros, ¿no? O sea, si el responsable, el que dirige, todo, tiene conocimiento de lo que nosotros vamos a hacer, sabe como las acciones que se van a tomar, pues ya nos da como cierta, y lo aprueba, pues ya nos da a nosotros como cierta protección, ¿ok? Nos defiende un poquito. Las intervenciones de nutrición deben tener en cuenta características sociosanitarias, culturales y lingüísticas. También esto es bien importante. No solo nos vamos a encontrar con gente que no entienda nuestros tecnicismos, sino con gente que a lo mejor habla otro idioma, otra lengua. Entonces, tener esto en cuenta también es importante. Hacer una investigación previa, una investigación bibliográfica o documental antes de ir a la comunidad también sería benéfico. Que yo más o menos sepa si hay población indígena, si hablan alguna otra lengua, si me voy a encontrar con alguna cuestión cultural importante, si tienen alguna tradición o alguna costumbre que a lo mejor, no sé, prohíba que las mujeres hablen con gente extraña, no sé. Ese tipo de cuestiones también son buenas, o sea, hacer ese tipo de investigación antes de ir a la comunidad también nos da como mayor seguridad y nos hace un poquito más fácil el trabajo. Y un aspecto muy importante a considerar en los programas de nutrición comunitaria es la evaluación. Entonces, en la evaluación vamos a integrar factores cuantitativos, pero también cualitativos. Entonces, les repito, en la nutrición comunitaria le damos mucha importancia a la parte cualitativa, a la parte de escuchar a la gente, ¿no? Muchas veces, o algunas de las herramientas tienen que ver con cuestionarios. Y yo puedo diseñar un cuestionario que sea sí, no, o cuántas veces come al día, 1, 2, 3, 4, cuántas veces come frutas, ¿no? Cuántas veces come verduras. Y sí voy a obtener datos cuantitativos que a lo mejor me van a permitir sacar estadísticas, que me van a permitir tener prevalencias, pero también nos debemos de dar oportunidad de dar preguntas abiertas para poder escuchar qué piensa la gente, cuáles son las problemáticas que ellos identifican. A lo mejor lo que para ti es un problema, para ellos no es un problema. Entonces es bien importante que nos demos la oportunidad de escuchar a la gente y de darle peso a la parte cualitativa. La observación también es bien importante y ahorita lo vamos a ver como una de las técnicas. Poder observar lo que pasa a mi alrededor sin juzgar, lo repito nuevamente. No juzgando, pero sí teniendo como, o sea, la observación te da, a veces la observación te da más información que incluso los cuestionarios, les puedo decir eso. A veces la gente no te dice toda la verdad por diferentes razones, ¿eh? A lo mejor les da pena la respuesta que van a darte, ¿no? A lo mejor si les preguntas si han tenido miedo en los últimos 3 meses de quedarse sin comida o si se han quedado sin comer, a la gente le puede resultar como un poco vergonzoso, ¿no? Y te va a mentir. Pero si tú lo observas, o si te dice, por ejemplo, eso es muy común, si tú le preguntas, ¿qué tipo de alimentos consume? No, pues yo siempre como frutas y verduras y como súper bien, ¿no? Y tú te das cuenta que cuando van por los niños a la escuela, porque tú estabas en la escuela, llevan el refresco, llevan las garnachas, de todo. Entonces, la observación te da a veces más información que incluso las entrevistas. Muy importante que prestemos atención a todos los detalles, ¿no?
ver qué tipo de productos se venden en la tienda. A lo mejor eso también es una buena técnica. Las tiendas siempre son como un punto clave dentro de las comunidades, la tiendita. Poder pasarte un rato, uno de los días que vayas a la comunidad, pasarte un rato en la tienda para observar qué compra la gente cuando va, ¿no? Cuáles son los productos que se venden más en términos de alimentación. Entonces, la observación es fundamental. Y bueno, la nutrición comunitaria va a incorporar a profesionales de todas las disciplinas sanitarias y psicosociales. Y también vamos a tener apoyo de personal administrativo, de personal de infraestructura, ¿no? Que colaboran como en esta tarea multidisciplinaria. Es muy importante que tengamos hagamos este trabajo conjunto. Les decía, no solo personal de salud, obviamente es muy necesario que haya personal de salud, médicos, nutriólogos, odontólogos, ¿no? Fisioterapeutas tal vez, que los psicólogos, trabajadores sociales, pero también es muy importante que tengamos un trabajo coordinado con el responsable de obras públicas, por ejemplo, porque si nosotros identificamos que uno de los problemas más importantes de la localidad es la falta de servicios básicos, que la gente no tiene agua y que pues, por eso no puede tener una buena higiene y que además como no tiene agua no puede producir alimentos, pues si ellos resuelven la parte de dar este servicio básico, ya para nosotros es una ayuda enorme, entonces ya podemos intervenir de otras maneras, ¿no? Les decía, por ejemplo, esta comunidad de Charape, bueno, la tierra no es muy apta, pero a lo mejor podemos poner un huerto escolar, o sea, si ya hubiera agua en la comunidad y ya hubiera forma de regarlo, a lo mejor hacemos un huertito escolar en guacales y llevamos tierra que sea buena y que empiecen a producir ahí algunos alimentos, ya teniendo resuelta la parte del agua, ¿no? O si ya en la comunidad se solucionó y ya les pusieron el drenaje, entonces pues a lo mejor ya disminuyen las enfermedades gastrointestinales porque ya hay menor contaminación en el ambiente, qué sé yo. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto. Y en términos administrativos y económicos, pues también es importante porque pues, necesitamos recursos. O sea, nosotros podemos dar orientación y podemos hablar como de nuestra información como profesional, pero si no tenemos recursos, pues también no podemos hacer mucho. O sea, a lo mejor la gente va a decir, pues sí te escucho una y otra y otra y otra vez, pero ayúdame con algo más, ¿no? Entonces necesitamos incluir dentro de los programas o el trabajo comunitario a muchas disciplinas. Y estos profesionales tienen que demostrar que el costo-beneficio de la intervención nutricionaria es satisfactoria y capaz de disminuir el gasto sanitario, ¿no? Al disminuir el gasto sanitario, pues disminuye la morbilidad hospitalaria, extrahospitalaria, ¿no? Y la mortalidad específica. Entonces, esto es algo muy importante y algo que nosotros podemos utilizar como una estrategia, como un punto a favor, ¿no? Decir que si yo intervengo nutricionalmente y lo hago adecuadamente en una comunidad, voy a modificar el estado de salud de esas personas. Entonces, ustedes saben que la salud es un gasto gigantesco, ¿no? Atender una enfermedad crónica. Si yo le digo a la gente que se encargue de dar los recursos, que con mi intervención van a haber menos diagnósticos de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, de enfermedades renales, de enfermedades cardiovasculares, y que esto les va a representar un menor costo a nivel sanitario, es una manera de que pues, se le preste atención o de que se apoye a los programas nutricionales. Pero necesitamos demostrar, ¿no? Demostrar que pues, realmente va a tener como un impacto. Entonces hablemos ahora más específicamente de la primera fase, justamente que es el diagnóstico nutricional participativo. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el diagnóstico es la primera etapa del proceso de planeación, y va a consistir en describir y analizar de manera cuantitativa y cualitativa los problemas de una población con el fin de identificar necesidades, demandas, localizar recursos, plantear soluciones, establecer metas, llevar a cabo acciones para lograr un desarrollo comunitario. Y esto es importante, también debo en el diagnóstico de identificar los recursos que tengo, pero no solo los recursos que tengo en mi equipo de trabajo. ¿Con qué recursos cuento en la comunidad? ¿No? Identificar los actores clave, identificar, por ejemplo, si yo tengo un saloncito que se construyó para hacer reuniones de la delegación, el tener un espacio en una comunidad, un saloncito, por ejemplo, eso es un recurso importantísimo, porque entonces ya tengo un lugar, un espacio en donde puedo planear talleres, en donde puedo planear pláticas, en donde puedo planear intervenciones con la gente. Es una manera de reunirlos, de tenerlos cautivos,
Ese es un recurso muy importante. O si, por ejemplo, me dicen, no, pues en la escuela te pueden prestar las instalaciones de la escuela, no, la gente está como muy abierta, ese es otro recurso. Si tengo, por ejemplo, un grupo ya organizado dentro de la comunidad, ¿no? Que se encarga de repartir la información, ¿no? Porque también necesitamos evaluar y dentro del diagnóstico es muy importante que sepamos cómo se comunica la gente, cómo se pasa la información, ¿no? Para nosotros es muy fácil decir como, ay, pues te mandas un mensaje, ¿no? Haces un grupo de WhatsApp y te mandas un mensaje. Hay muchas comunidades donde no hay señal de teléfono, ¿no? O la gente pues no tiene un teléfono con WhatsApp, ¿no? A lo mejor tienen un teléfono más viejito y entonces solo son mensajes, pero pues no siempre tengo crédito, o no hay señal para mandar el mensaje, o no puedo llamarte. Entonces, ¿cómo se pasa a la gente la información? No, muchas veces lo que hacen y lo que me ha tocado ver es que pegan cartelitos a lo largo de la comunidad, ¿no? En puntos como estratégicos, a lo mejor en la entrada de la escuela, en la tiendita, en la iglesia. La iglesia también es otro punto clave, porque en la iglesia se pueden dar anuncios, ¿no? Terminando la misa. Entonces también eso es algo, un recurso que podemos utilizar. Entonces debemos de conocer los recursos que tenemos, no solo en nuestro equipo de trabajo, sino los recursos que nos da la misma comunidad. Y ya con base en esto podemos empezar a plantear soluciones y a establecer metas, ¿no? Para poder lograr como un desarrollo adecuado. Déjenme mover esto para acá. Ok. Entonces, las problemáticas y las necesidades de la comunidad forman parte de su realidad. Ajá, entonces, les decía, por eso es tan importante escuchar a la gente en la comunidad. Y es deseable la identificación y la resolución para poder mejorar la calidad de vida de estas personas de manera individual y colectiva. Entonces, solo a través de los saberes de los miembros de la comunidad, solo a través de lo que ellos nos dicen, solo a través de sus preocupaciones, de sus inquietudes, vamos a poder plantear acciones que sean viables, que se puedan llevar a cabo de manera adecuada, ajá, y que estén basadas en resolver las necesidades de la comunidad. Entonces, nadie mejor que la gente de la comunidad te va a poder decir o te va a poder explicar cuáles son las necesidades reales que ellos tienen. Les decía, tú puedes inferir que tienen ciertas necesidades, pero solo ellos te van a decir realmente qué es lo que necesitan. Denme un segundo, voy a conectar la computadora porque ya se me va a quedar sin pila. Muy bien. Entonces es súper, súper, súper importante que escuchemos a la gente dentro de la comunidad. Entonces, el diagnóstico participativo va a implicar un proceso que es permanente y continuo de reflexión y de análisis de la comunidad en su conjunto, ¿no? Acerca de la situación, de las situaciones que se estén presentando dentro de la comunidad. Y esto lo vamos a hacer a partir de la colecta de datos, ¿no? De la integración de los datos y de poder sistematizar estos datos, ¿no? El análisis de la información que obtengamos. Al final nosotros sí debemos de hacer una sistematización para poder, es muy importante obtener estadísticas. Entonces, tenemos que tener como herramientas estandarizadas, ¿no? Que todos podamos utilizar las mismas herramientas e ir generando estos procesos de sistematización para poder hacer un análisis de lo que estamos obteniendo en las encuestas, en la observación, en las entrevistas. Ajá. Y este tipo de diagnóstico va a tener especial relevancia a la óptica de quienes viven esa realidad. Ajá, entonces, para quienes va a ser más importante el diagnóstico y que lo hagamos de manera correcta, pues es justamente para la gente de la comunidad, para los que están viviendo ahí, para los que están pasando esos problemas o esas situaciones en particular. Y pueden seleccionar áreas de intervención conforme a criterios comunes de priorización. Entonces, si nosotros hacemos una reunión en la comunidad y entonces ellos empiezan a expresar diferentes problemáticas, ellos mismos te pueden hacer una priorización de las necesidades y te pueden decir, sí, todo lo que está aquí, todo lo que se expuso es una necesidad, pero es más importante esta, ¿no? Esto es lo más importante, atacar esto. Y ya de ahí vamos dándole como el resto. Entonces, siempre, 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 siempre nos tenemos que apoyar de la gente. Ajá. Entonces, muchas veces creemos justamente lo que les decía al inicio, que nosotros los vamos a ayudar a ellos, que nosotros los vamos a solucionar la vida a ellos y que ellos nos necesitan a nosotros. Pero realmente para poder hacer un buen trabajo en la comunidad, nosotros necesitamos a la gente.
Entonces, bueno, el diagnóstico participativo va a tener o va a constituir también una valiosa experiencia educativa, ajá, y se van a compartir experiencias. Entonces, lo que les decía, ¿no? No creer que nosotros vamos a ser los únicos que vamos a emitir conocimientos y que le vamos a enseñar a la gente. Debemos de estar bien abiertos a saber que muchas veces nosotros somos los que vamos a obtener conocimiento y los que vamos a tener aprendizaje de la gente que está en la comunidad. Entonces es bien importante que estemos receptivos y que estemos abiertos justamente a esto, a intercambio de conocimientos. Ajá. Y esto se va a dar a través justamente de empezar a entablar una relación de confianza con la gente. La gente de la comunidad no te va a enseñar nada, no te va a dar ningún aprendizaje si no confía en ti. Y no se van a abrir ni a hablarte de problemáticas, ni a ayudarte en la priorización si tú no les generas confianza y si tú no te ganas la confianza de que estás ahí realmente para ayudarlos. Les voy a decir, la gente de la comunidad está cansada, muy cansada. Todo el tiempo va gente de diferentes partidos políticos, de diferentes tiempos de gobierno, de diferentes organizaciones, de instituciones. Siempre van. Y hay muchas ocasiones en que vas, pides información, le dices a la gente, esta información es porque vamos a establecer un programa de tal y tal, y nunca vuelves. Entonces, no, sí, le vamos a ayudar con las gallinas. Jamás se volvió a saber nada de las gallinas. No, sí, vamos a venir a poner un huerto. Nunca llegaron a poner el huerto. Entonces la gente está muy cansada. Y cuando tú llegas y te digo, esperas que te digan, bienvenida a la comunidad. Y no, la gente ya dice como, pues otra vez lo mismo. Y van a pedir los mismos datos, me van a preguntar y me van a decir y todo. Y al final no van a hacer nada. Entonces también debemos estar conscientes de esto, porque habrá mucha gente también que sea amable y que te diga, que te responda muy rápidamente, y hay gente que no. O sea, a mí me ha tocado que me digan como, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto en qué lo vas a utilizar? Y dame un oficio, y dame una hoja, y dime, ¿no? Y mucho cuidado también cuando estemos hablando, por ejemplo, de tomar fotografías, de grabar audios, de todo este tipo de cosas. Siempre que hagamos algo así tenemos que pedir consentimiento de la gente. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir platicando y vamos a ir trabajando más a fondo cuando ya veamos justamente el análisis de programas y otras fases de la nutrición comunitaria. Pero entonces, bueno, el diagnóstico participativo es muy importante y es un momento de aprendizaje, ¿no? De ganancia de experiencias. Entonces, vayan siempre a la comunidad abiertos a brindar su conocimiento, ¿no? A decirle a la gente lo que saben, pero también a recibir aprendizaje. Y bueno, una condición básica para una efectiva participación es asegurar que todos los participantes tengan suficiente información sobre los objetivos, la metodología, los mecanismos de integración de cada actor involucrado. Esto también es fundamental. Cuando nosotros llegamos a una comunidad eh, y hacemos o pretendemos hacer el diagnóstico, tenemos que decirle a la gente quiénes somos, de dónde vamos, por qué estamos ahí, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra metodología, cómo pensamos llevarlo a cabo. Entonces, no le vamos a decir, yo vine a resolver el problema de sobrepeso y obesidad de su comunidad y vine a resolver la desnutrición. No, pero somos un grupo de profesionales de la salud, ¿no? Que vamos a intervenir de manera nutricional. Nuestro objetivo es mejorar el estado de salud de la población, poder ayudarlos a tener mejores hábitos de alimentación, qué sé yo. Todo el mundo, toda la gente, todos los miembros de la comunidad deben de saber quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos ahí, ¿ok? Es muy importante. Solo así van a empezar justamente lo que les decía, a ganar o a generar como confianza, una actitud positiva. Entonces, para hacer el diagnóstico, más bien del diagnóstico un proceso exitoso, se requiere la elección de estrategias adecuadas, cuyas características se adapten de la mejor manera a la problemática estudiada y a los individuos que conforman al grupo. Entonces, a lo mejor yo tenía una estrategia o se me ocurría que iba a ser talleres participativos, talleres interactivos, ¿no? O a lo mejor iba a decir, ay, voy a hacer talleres de cocina, les voy a enseñar a hacer cosas saludables, sí, ya planeé 1000 talleres. Y cuando llego ahí me doy cuenta que a la gente no le gusta cocinar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de talleres no funcionan para esa comunidad. O a lo mejor yo tengo planeadas estrategias en donde yo espero como hacer un intercambio de comunicación, ¿no? Yo pregunto y que me respondan, y entonces como un debate y una discusión. Y cuando llego la gente no habla. Y por más que yo me esfuerzo en preguntar, ¿y usted qué opina? Entonces, para hacerlo también tenemos que buscar estrategias que sean adecuadas a cada población. Ajá, entonces,
Trabajamos, por ejemplo, en el programa de seguridad alimentaria, estábamos trabajando con 46 comunidades en la región Querétaro, porque también se trabaja en región Sierra, Cadereyta y San Juan del Río. Y aquí en Querétaro teníamos 46 comunidades. Obviamente todas las comunidades tienen características distintas, o sea, sí pueden compartir algunas cuestiones, tener algunas similitudes, pero todas las comunidades son diferentes. Entonces yo tratar de trabajar igual en todas las comunidades, imposible, o sea, no se puede. Se tienen que ir adecuando las estrategias dependiendo de la problemática y de los individuos con los que estemos trabajando. Entonces, se van a proponer dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico pasivo y el diagnóstico participativo. Hemos estado hablando nosotros más sobre el diagnóstico participativo. El pasivo es cuando se hace desde fuera, ¿no? Con alguien que es externo, que recoge y evalúa datos, ¿no? Y obtiene conclusiones. Y no hay participación de los actores comunitarios. Entonces, a lo mejor es una persona justamente que va, aplica encuestas, hace entrevistas, se va a su casa, vacía los datos, captura, elabora estadísticas y dice, aquí está, este es mi diagnóstico de la comunidad. Un diagnóstico participativo es en el que la población, la gente de la comunidad, reconoce su situación, se organiza, busca información, analiza información y te da datos para llegar a conclusiones, para hacer un trabajo común. Entonces, el diagnóstico participativo incluye al equipo de profesionales y a la población. Para mí, el diagnóstico participativo es mucho más importante porque involucras a la gente, porque logras que la gente se organice y te das cuenta que cuando la gente se organiza, logra cosas. A veces me tocó, por ejemplo, una comunidad en donde el único apoyo que tenían era que de pronto les mandaban despensas. Pero decía una señora, porque era una comunidad que estaba como hacia arriba, o sea, como si fueran un cerrito, y entonces los que estaban como más cerca de la carretera, los que estaban abajo, tenían mejores condiciones que los que se iban alejando. Los que estaban hasta arriba no tenían luz, no tenían agua, y nos decía una señora, es que los apoyos llegan a la parte de abajo, entonces mi vecina de abajo no nos avisa, no manda la información y nosotros nos enteramos. Y cuando tú empiezas a trabajar en ese tipo de cuestiones y empiezas a juntar a esta gente y la empiezas a reunir en grupos de trabajo y empiezan ellos a escucharse entre ellos, te das cuenta de que la organización de las comunidades es lo que logra realmente los verdaderos cambios. Entonces es bien importante, el diagnóstico participativo involucra a la gente en la problemática. Si yo hago un diagnóstico pasivo, puedo decir, mira, a esta gente le hace falta, tienen deficiencia de vitamina A. Bueno, pues entonces hay que mandarles unos suplementos de vitamina A y unas despensas. Y la gente no hizo nada, no se involucró. Entonces se va a tomar el suplemento, pero realmente no va a ser un cambio. Si yo los hago participar, si yo los involucro, si yo los hago parte del proceso, ellos se sienten como con una identidad y entonces tienen ganas de cambiar, de mejorar, de ayudarte. Entonces, para mí es mucho más valioso el diagnóstico participativo. Entonces, bueno, como objetivos del proceso diagnóstico participativo se pueden mencionar el tomar conciencia, ¿no? Por parte de la comunidad y los agentes de desarrollo, que también para mí es una de las partes más importantes. La creación de conciencia en otra persona te va a garantizar o te va a ayudar a que realmente tenga cambios importantes. Y los aspectos relacionados con la alimentación y nutrición, obviamente, ¿no? Así como promover, pues obviamente, la participación de diferentes grupos comunitarios, en particular mujeres, indígenas y jóvenes. Esto es algo bien importante. Son tres grupos a los que nos tenemos que enfocar. Trabajar con mujeres, ¿no? Participación de las mujeres, empoderar a las mujeres, resaltar el trabajo de las mujeres dentro de las comunidades, de las personas indígenas que han estado olvidadas y rezagadas por muchísimo tiempo, que se les ha visto mal y que durante muchísimo tiempo se ha creído que una manera de progresar es dejar de ser indígena. Entonces hay que trabajar duro y muy directamente con las personas indígenas y también con los jóvenes, porque los jóvenes están más abiertos a hacer cambios, están más motivados, te ayudan, participan, ay, se me fue la palabra, se involucran. Entonces, si nosotros nos enfocamos en estos grupos importantes, vamos a tener una acción sobre el resto de la comunidad. Influyen, estos son grupos que influyen muchísimo en el resto de la comunidad. Entonces, bueno, al implementar un diagnóstico participativo hay que prestar particular atención a aspectos como los hábitos de alimentación y los sistemas tradicionales de producción. Entonces, para nosotros como nutriólogos es muy importante que cuando estemos haciendo la parte del diagnóstico le demos importancia a los hábitos de alimentación.
Entonces, que observemos lo que les decía, lo que la gente compra, qué tipo de productos consumen y que también al momento de hacer las entrevistas, de hablar con la gente, les preguntemos, ¿no? ¿Cuántas comidas hacen al día? ¿Con qué frecuencia consumen cierto tipo de alimentos? ¿Integran, por ejemplo, productos de origen animal o no? Y los sistemas tradicionales de producción. Si nosotros tenemos una comunidad en donde es propicio el cultivo de alimentos o la crianza de animales, hay que promover y hay que apostarle muchísimo a la producción para el autoconsumo. Solo así vamos a tener sostenibilidad, o sea, solo así vamos a tener sistemas que se puedan sostener a lo largo del tiempo. Se tiene la idea de que para el 2030 vamos a ser muchos millones más de personas en el mundo. Entonces, si no empezamos a apostarle a la producción de alimentos para el autoconsumo, vamos a tener un problema grave de producción en el futuro. Entonces, si queremos tener suficientes alimentos, tenemos que empezar a rescatar los sistemas tradicionales de producción. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias para hacer este diagnóstico participativo? ¿No? El diagnóstico participativo nos va a permitir iniciar un proceso de construcción de un escenario de interacción con diferentes actores sociales. Entonces, vamos a empezar a construir estas alianzas o estas relaciones con actores que son clave en la comunidad. Nos va a dar también un espacio de intercambio de información, de articulación, de negociación, en donde nosotros podemos decir como, bueno, escuchamos, estas son nuestras propuestas, cuáles son las suyas, vamos a llegar a una negociación, vamos a dar una priorización que convenga para todos. Y es un ámbito de aprendizaje social para todos los participantes, como ya lo habíamos mencionado antes. Y ahora, ¿cuáles son los pasos para las estrategias de diagnóstico participativo? Primero, vamos a tener que hacer una identificación de actores sociales. Y un actor social puede ser desde una organización formal, una asociación dentro de la comunidad, un grupo comunitario o individuos que intervengan en la dinámica comunitaria. Por ejemplo, el dueño de la tienda, que es a donde llega toda la información, es un actor importante. A lo mejor el delegado tiende a ser un factor importante, pues porque trabaja justamente por las cuestiones de la comunidad. A lo mejor el padre, si hay alguna capilla o algo así, el padre puede ser un actor importante. O hay una vecina que es la que mueve a todos y la que organiza. Entonces, ese es nuestro actor importante. Tenemos que identificar quiénes son los que tienen una dinámica importante, los que participan de manera activa en la comunidad. Entonces, primero tenemos que identificar a esos actores sociales, porque si nosotros identificamos a esos actores importantes y empezamos a crear una conexión con ellos y una relación con ellos, vamos a trabajar en conjunto. Entonces, nuestro trabajo será mucho más sencillo. Ellos nos van a ayudar a acercarnos a la comunidad, a que la comunidad nos acepte, a que la comunidad nos brinde información. Entonces es pieza clave identificar a los actores sociales. Y después vamos a hacer una identificación de problemas de salud. La identificación de problemas de salud la podemos hacer recolectando información, pero muchas veces la gente no sabe que tiene ciertas enfermedades o se olvidan de comentártelo. Entonces, en este sentido, sí nos vamos a apoyar de instituciones o de dependencias que ya tengan documentación previa. Puede ser, por ejemplo, si hay centro de salud, les digo, ahí podemos ir. O hay muchos sitios aquí en Querétaro, muchas comunidades que no tienen centro de salud, pero que el DIF va a hacer evaluaciones o la caravana de salud va a hacer evaluaciones, entonces nos podemos acercar a estas dependencias para que nos brinden como los documentos que ya hay. Después necesitamos, fuentes de información, ¿no? En donde vamos a tener fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. En las fuentes de información primaria tenemos la observación directa, la entrevista, los grupos focales, los debates, y dentro de las fuentes secundarias tenemos pues justamente lo que decíamos, los registros, los formatos que nos puedan brindar las instituciones. Entonces hay que prestarle mucha atención a las fuentes de información primaria. La observación, les digo, la observación es básica, nos va a dar mucha información. Las entrevistas, la reunión de grupos, los debates, todo eso son fuentes importantes de información.
Y después tenemos también el análisis de los problemas de salud. Una vez que nosotros ya recolectamos información, necesitamos analizar y reflexionar sobre esta información. Y entonces vamos a identificar cuáles son las problemáticas en términos de salud y de calidad de vida. A lo mejor en los documentos que me dieron venían algunas personas con diabetes, pero eso no es lo más importante. A lo mejor la diabetes no es lo que más está afectando la salud de las personas. A lo mejor está habiendo muertes por enfermedades gastrointestinales que no se tratan correctamente o están teniendo problemas también a nivel respiratorio. Entonces, no solo es tener la información, sino analizar la información y poder reflexionar qué es lo más importante y sobre qué podemos trabajar. Entonces, para hacer esto, necesitamos respondernos algunas preguntas. ¿Qué problemas y necesidades de salud puedo identificar en la comunidad? ¿Cómo y cuánto afectan a la población estos problemas de salud? ¿A quiénes afectan mayoritariamente? Estoy hablando de que son problemas que afectan a adultos mayores, problemas que se dan más en niños, en mujeres embarazadas, en jóvenes. Entonces, debo detectar cómo es que los afectan y cuánto y a quiénes están afectando mayoritariamente. ¿Desde cuándo ocurre esto y cuál o cuáles son las causas de este problema? Ajá. Y también puedo preguntarme por qué este problema de salud afecta solo a ciertas personas. Entonces, respondiendo a estas preguntas y basándome en estas preguntas, puedo llevar a cabo este análisis y esta reflexión sobre los términos o los problemas de salud. Y otro punto muy importante es justamente la priorización de los problemas de salud, que ya lo habíamos hablado. Hay que hacer una priorización para no tratar de atacarlos todos, porque entonces si queremos resolver todo, podemos terminar resolviendo nada. Entonces es muy importante tener prioridades. Una vez que ya terminamos de identificar los problemas, necesitamos hacer una jerarquía porque en muchas ocasiones los recursos van a ser insuficientes para poder resolver todos los problemas de la comunidad. Entonces, si tenemos una jerarquía y si tenemos prioridades, pues va a ser más fácil para nosotros identificar cuál es el problema al que tenemos que darle más posibilidades, ¿no? O al que tenemos que prestarle más recursos o más atención y que a lo mejor va a tener más éxito. Probablemente yo quiero resolver un problema de salud gravísimo y no tengo recursos adecuados y no voy a tener un impacto y no voy a tener éxito. Entonces, si yo me enfoco en otro problema que es prioridad porque se da más frecuente, porque está afectando a una mayor cantidad de gente, porque está provocando problemas más severos, pues entonces si me encamino solamente a terminar ese problema, voy a tener mayor éxito. Y después, bueno, hablaremos un poquito sobre las herramientas participativas o las características que tienen las herramientas participativas dentro del diagnóstico comunitario. Las herramientas que nosotros utilicemos para hacer el diagnóstico comunitario tienen que estar pensadas para poder ser aplicadas en forma grupal. Si yo me elaboro, por ejemplo, una historia clínica de 20 hojas, ¿no? Y le pongo una frecuencia de consumo de alimentos de 20 hojas, no voy a poder aplicar esta para toda la comunidad. O sea, me va a llevar un tiempo extremo. Entonces yo tengo que diseñar una herramienta que se pueda aplicar fácilmente de forma grupal. Que se adapten mejor a un enfoque interdisciplinario. También tratar de que estas herramientas las pueda aplicar cualquier persona que esté participando en las sesiones. Entonces, a lo mejor si yo no pude ir a una comunidad, pero va a ir la odontóloga o va a ir el médico, pues que esta herramienta que tenemos la puedan aplicar ellos y que no tenga términos que solo los nutriólogos puedan identificar. Se aprende con y de la gente, ¿no? Entonces, enfocados en prácticas y en experiencias locales también. Nuestras herramientas tienen que estar enfocadas en las experiencias locales, no en cuestiones que no tienen nada que ver con la localidad. Y una característica es que también cuando son usadas correctamente permiten tener un aprendizaje rápido, progresivo e interactivo, ¿no? Y tratar de hacerlo interactivo pues va a facilitar también y va a ser menos tedioso para la gente. Además, la información que se obtiene pues va a representar de manera cualitativa y cuantitativa el rango de todas las condiciones que existen en la comunidad y no solo promedios. Las encuestas nos pueden dar solo como promedios, ¿no? De lo que está pasando, pero con estas herramientas que se apliquen de manera correcta para el diagnóstico participativo, podemos obtener datos cualitativos y entonces nos va a dar una información más amplia.
Y la mayor parte de las herramientas dan información cuantitativa, pero muchas nos permiten obtener datos cualitativos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de entrevistas. Cuando no uso una encuesta con preguntas o con respuestas limitadas, cuando le doy oportunidad a la gente a dar respuestas más amplias, puedo obtener datos cualitativos o también a través de la observación. Entonces veremos ahora ya casi para terminar los tipos de herramientas que utilizamos para el diagnóstico comunitario. Tenemos, por ejemplo, técnicas de dinámicas de grupos que son muy usadas para trabajar con conjuntos de personas. Y lo que les decía, para compartir experiencias. Sirve mucho para compartir experiencias y para escuchar distintos puntos de vista de una misma problemática. Entonces, lo que podemos hacer es organizar justamente reuniones de grupos con características similares y estableciendo dinámicas diferentes con ellos. Entre las más usadas están justamente reuniones de grupo, ¿no? Que pueden ser con muchas o con poquitas personas, menos de 10 personas, y en todas estas reuniones debe haber un moderador. Generalmente nosotros somos los que fungimos como moderador para ir dándole voz a las personas, para controlar las participaciones, y debemos de tener un plan previo. O sea, no podemos decir solo como, ay, si hay que hacer una reunión, convoca a la gente y ahí vemos qué les preguntamos o qué hacemos o las dinámicas. Todas las reuniones que hagamos de grupos tienen que tener o estar planeadas previamente. ¿Ok? Otra técnica es la de visualización, que se dan o son aquellas que se dan mediante la presentación de gráficas, de imágenes, y que logran la participación de personas que tienen diferentes grados de educación. Entonces, si a lo mejor nosotros utilizamos solo herramientas que sean de escribir o que sean de leer, ¿no? A lo mejor hacemos una reunión de grupos y le decimos a la gente, mire, les voy a repartir una información, unos folletitos, léanlo y ya después lo comentamos. Y si tenemos gente que no sabe leer, que no sabe escribir, no va a participar. Entonces, otra técnica es la de visualización. Entonces, en estas técnicas, en lugar de utilizar justamente textos o escritura, utilizamos imágenes. Y un ejemplo es el empleo de dibujos o de mapas históricos. Y su finalidad es identificar un asunto o un problema y medir la percepción de la comunidad sobre esta situación actual. Entonces, mediante el empleo de dibujos o de esquemas, hacemos que las personas nos hablen sobre los problemas que se viven en la comunidad. No tienen que escribirlo. Y luego tenemos técnicas de entrevista y comunicación oral, que no se van a limitar a datos estadísticos, ¿no? Van a asegurar una triangulación de la información desde diferentes puntos de vista que vamos a obtener de diferentes miembros de la comunidad. Y también para las entrevistas se tiene que hacer un marco. Podemos incluso hacer un pequeño guión, que a lo mejor no vamos a seguir exactamente porque la entrevista te va guiando por otro lado, pero tener un guión te da una estructura para saber por dónde preguntar. Si no estás ahí y dices como, ¿qué más le pregunto? Y entonces la gente se da cuenta de que pues no sabes ni qué, y eso también genera desconfianza. Y después tenemos las técnicas de observación de campo, que van a buscar justamente o recolectar información como en un terreno grupal, ¿no? En forma grupal. Este método, el de la observación, demanda que el investigador o el trabajador o el nutriólogo sea muy objetivo, ¿no? Sobre lo que está observando. Y esto nos va a permitir descubrir y comprender pues, justamente la conducta humana, la manera en la que las personas interactúan, ¿no? Entre ellos. Entonces, una manera de hacerlo es tratar como de infiltrarte un poco en la comunidad y observar un poquito desde lejos y tal. No es que vas a llegar y vas a estar así en medio de la conversación de dos personas, ¿no? Tratando de ver qué es lo que dicen o cómo se comportan, sino ir como de pronto caminando, que parezca que estás haciendo otra cosa, pero al mismo tiempo estás observando. Porque muchas veces la presencia del investigador, del trabajador, del nutriólogo en la comunidad hace que cambien su manera de actuar. Pues al final de cuentas, eres una persona extraña, ¿no? Eres un agente externo, entonces pues obviamente se puede ver modificada la conducta. Entonces, bueno, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Fue una introducción a la nutrición comunitaria y hablamos un poquito sobre justamente el diagnóstico participativo, que vendría a ser la primera fase de intervención en un trabajo a nivel poblacional. Entonces, recuerden que en la plataforma está... déjenme ver si puedo dejar de compartir. Ok. El foro abierto para que ahí me pongan todas las dudas, todos los comentarios que pudieran surgir sobre esto, y de cualquier forma, la siguiente clase, el siguiente sábado,
retomamos un poquito, si llegara a haber alguna duda o si tienen alguna inquietud con lo que les platiqué el día de hoy, podemos retomarlo, pero pues estamos en comunicación ahí a través del foro. Espero que tengan un excelente día y nos vemos el próximo sábado.